Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Muy lamentable. Bueno, estamos ya con nuestra primera invitada de esta mañana, con Ana Belén Cordero, quien fue asambleísta en el periodo anterior. Ahora vuelve a hacer campaña para recuperar su curul en la Asamblea. Ana Belén, bueno, ¿cómo está la cosa? Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Verónica, y saludos a toda la audiencia. Gracias por su tiempo y gracias por permitirme estar aquí en los micrófonos de Radio Sucesos. Bueno, viendo el panorama, ¿no? Ya estuvimos en la Asamblea trabajando por algunos temas necesarios, fiscalización y leyes y demás, y bueno, nos ha tocado complicado a los ecuatorianos y sobre todo a los quiteños, ¿no? Después de los últimos incendios horrorosos que en lo absoluto son casualidad, ya lo han dicho varias autoridades, entiendo la Fiscalía está haciendo su trabajo de investigar estos temas de piromanía que sobre todo deberían ser catalogados como terrorismo, ¿no? Y bueno, los cortes de luz que usted ya bien lo señaló hace un momento, el tema de la economía, este año no vamos a crecer económicamente y ahora pasarle el costo de esta factura a los industriales, ¿no? Que son los que generan empleo, que son el motor de la economía, apagarse o suspenderse durante 15 días, lastimosamente no es una opción, tendrían que cerrar la Lanford, ¿no? Así es muy crítico todo lo que estamos viviendo porque como que se juntan múltiples crisis y bueno, esto también en medio de un periodo preelectoral, porque como sabemos los ecuatorianos vamos a las urnas en febrero y frente a esto no sé si es que esto también complica muchas decisiones que se tengan que tomar a tiempo. ¿Cómo ve usted, Ana Belén, este panorama que estamos viviendo y sobre todo el de la crisis energética que se ha agravado en los últimos días? Sí, bueno, yo creo que no es un problema de los últimos días, sino de los últimos años, ¿no? La demanda que tienen los ciudadanos en los países del mundo en general y en Ecuador en particular sobre de energía energética, de energía, digamos, eléctrica, ha crecido por distintos motivos. Uno de ellos, los hábitos de los propios ecuatorianos, ¿no? Muchos de ellos, muchos de los ecuatorianos que están en relación de dependencia hacen teletrabajo, los que no están en relación de dependencia también lo hacen, eso aumenta el consumo, estudiantes universitarios o jóvenes Sí. hacen parte de su vida o gran parte de su vida también en sus casas, cuando antes una familia promedio de 3, 4 personas salía a las 7 de la mañana y regresaba a las 5, 6 de la tarde y el consumo en los hogares bajaba drásticamente. Lastimosamente eso no pasa y la demanda de energía eléctrica va a seguir creciendo en los próximos años. Entonces, claro, hay soluciones en el corto y en el mediano plazo y en el largo plazo. Hablan mucho de este plan energético, de las hidroeléctricas y eso está muy bien, pero eso responde también a un tema de una crisis fiscal. Ese boom petrolero que tuvimos hace 10 o 12 años no es el mismo ni por ningún Ujú. lado de lo que está viviendo en estos momentos y en los últimos años el país en temas de ingresos públicos. Pero sí hay medidas en el mediano y en el corto plazo que se tomaron, por ejemplo, en legislaciones en la época de Moreno, en la época de Lazo y en este gobierno con Noboa también, que permiten dar paso a la generación privada, ¿no? Que tanto se han satanizado por ciertos sectores, estas Así. taras ideológicas de decir, no, esto solamente tiene que proveerlo el Estado, ya lo vemos que el Estado no avanza Así es. suficientemente. Pues, pero para que ingrese el privado tampoco ingresa con filantropía, el privado tiene que tener sus incentivos adecuados. ¿Usted sabía que la legislación que se aprobó en, me parece que es el mes de febrero, la ley No Más Apagones, que le pusieron un tope de 10 megavatios, lo cual es absurdo? No se entiende, Hoy ¿no? en día ponen 100, digo, bueno, ¿y eso a qué responde? Porque podrían ser 200 también, ¿no? Claro. Hay que analizar el tema técnico, ¿no? ¿Usted sabía que si alguien hace un proyecto, por ejemplo, de energía fotovoltaica o de paneles solares, ese inmueble, ese terreno donde se hace ese proyecto, la ley establece que se revierta al Estado después del proyecto? ¿Qué incentivo tiene un privado de Wow. poner su capital, de arriesgar su dinero y generar para sí mismo energía y además para el Estado, si luego el terreno no le va a pertenecer, se lo tiene que entregar al Estado? No hace sentido alguno. Entonces, le falta incentivos de la legislación y además continuar las cosas que se hacen bien. Quedaron 9 contratos de autogeneración listos, que hoy, 11 meses más tarde, podrían haber sido llevados adelante y no tuviéramos quizás lo que estamos viendo, esos cortes de 10 horas. Y otro tema, usted decía bien claramente, el tema electoral. Eh, Esta decisión de no cortarle la luz tanto a los hogares y sí a los industriales.
O Los sea, indust- pero no le cortan luz a los hogares, después toca o cortar los hogares porque nos los bajan el corte embalses, a los hogares. porque Exacto. los embalses Entonces, los están embalses igual o ahora están, están en cero, están Verónica. peor Y que si es que antes. quizás reducíamos 2 horas diarias desde hace 2 meses, quizás hoy no tendríamos que reducir 10 horas, ¿no? Un poco de ese análisis ya es más filosófico, porque todo el mundo tiene derecho a Así ser es. candidato mientras cumple con los requisitos. Del Estado candidato, a veces nos pasa factura en la gestión. Es complicado. Y bueno, del panorama electoral, ¿cómo vemos las cosas? Ana Belén, ahora que usted está afuera, viendo todo el panorama político también en la Asamblea Nacional, bueno, ¿qué le ha parecido esta asamblea que ha tenido poco tiempo para actuar, pero no ha estado exenta igualmente de escándalos, de pugnas y de poco de show también? Bueno, yo creo que en los primeros meses de esta asamblea se hizo una buena gestión. Eso se prueba que con ciertos consensos a la interna, Ujú. que quiere decir conversar, jamás pactar con la impunidad. Sí se puede llegar a cosas positivas y producto de ello son esas 4 leyes buenas para el país, siempre y cuando vengan acompañadas de ejecución, de una gestión gubernamental necesaria, son positivas para el país. Ahora, las fiscalizaciones, los juicios políticos y demás son parte del quehacer del legislativo y de ese contrapeso necesario que tiene que tener todo gobierno y todo poder. Pero habiendo estado ahí, habiendo estado de vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, presidiendo el juicio político como expresidente de la República, eh, creo que la fiscalización tiene que tener un realce mucho más responsable en el sentido no de que no sea técnico, sino de que no obstaculice la labor de un gobierno, de una gestión, de cualquier tinte que sea. Esto no es de personas ni de partidos, sino es conceptual. Y esa labor de fiscalización tiene que ser necesaria. No se puede tener a ministros de Estado en 4 o 5 comparecencias diarias en la Asamblea Nacional. A eso me refiero, ¿no? Y bueno, los escándalos propios a veces de los actos que riñen con la ética pública o con la moral, pasa en todos lados, ¿no? Lo hemos visto en la función judicial. Ahora, esta Ahora, situación, por ejemplo, que ha pasado, que lo vimos de dar los votos para archivar juicios políticos que estaban pendientes, luego que se ponen acciones de protección y demás para que vuelvan esos juicios políticos pendientes y luego se vuelvan a archivar, ya ¿no es la una Corte burla? Constitucional se pronunció, utilizar la justicia constitucional o de cualquier tipo con estas acciones de protección sacadas de los bolsillos o quién sabe de dónde para obstaculizar un proceso parlamentario está mal. La Corte ya se pronunció de un lado y del otro para defender a quien sea, da lo mismo. Aquí son temas conceptuales, ¿no? Y la fiscalización tiene que avanzar en pro. Lastimosamente dicen de los votos, pero debería ser de los argumentos de las pruebas de cargo y de descargo. Así son o así se tramitan los juicios políticos. Llevé adelante 14 juicios políticos en la Comisión de Fiscalización. Y con esos antecedentes sí elevar el nivel de debate, ¿no? No es que este ministro me cae mal porque pertenece a este partido o este ministro me cae mal porque es de mi provincia y me hace calor en el liderazgo provincial, digamos así, entonces le llevamos a juicio político porque se ve de todo, ¿no? Y ahora lo importante es también qué mensaje envía la Asamblea Nacional, por ejemplo, con el actual juicio a la ministra Palencia, ¿no? Si bien el tema de la inseguridad está latente mucho, incluso más que en los años Así es. anteriores, las cifras de la Policía Nacional no mienten, aunque los TikToks digan lo contrario. Sí es un muy mal mensaje que el legislativo de un país destituya y censure a una ministra que tendrá sus aciertos, tendrá sus errores, eso ya es subjetivo, lo dejo a la audiencia que lo valore, pero sí es un muy mal mensaje en particular, ¿no? Entonces, si bien, bueno, si hay los votos, quizás la sacarán del cargo, no lo sé, eh, pero lo que venga tampoco es que va a solucionar los temas de fondo. Hemos caído en un hoyo negro que yo creo que el tema de la inseguridad no se resuelve con cambiar de ministro ni con cambiar de gobierno. Esto es un Así tema es. no solo de país, sino regional, un esfuerzo regional. Y bueno, viendo este panorama político, electoral y cómo vemos el panorama, Ana Belén, para febrero con esta nueva asamblea que va a tener que elegirse con los nuevos candidatos a la presidencia, vicepresidencia y bueno, toda esta situación que es bastante convulsa, hay muchas crisis que estamos afrontando y en medio de todo esto hay muchos cambios que se vienen para el próximo año, no solamente porque se va a cambiar al nuevo mandatario, si es que, bueno, no se reelige este actual, en todo caso, también va a haber cambios, por ejemplo, se tiene que renovar parcialmente a los jueces de la Corte Constitucional, Así es. a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, La a jueces de fiscalía. la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado. Es decir, hay muchos cambios que se vienen para el próximo año y no son menores, son grandes. Y el problema de eso, Verónica, y la audiencia que nos escucha es a veces dejarle únicamente a los políticos ese trabajo.
me incluyo, no es que yo soy un, un extraterrestre que vengo aquí a hablar, yo formo parte de esa clase política que trato en todas mis intervenciones y en las veces que participo en política activa y militante, mejorar mi nivel y demás. Porque todos esos espacios que usted acaba de mencionar son importantísimos para el funcionamiento de las instituciones. La justicia, el tema electoral, digamos, que hoy es una función más del Estado, erróneamente, pero bueno, lo es. El Consejo de Participación Ciudadana tiene una labor importante que no debería tenerla en un Estado normal, con instituciones fuertes y sólidas. Quien debería elegir con una terna consensuada es el Parlamento. Eso pasa en las democracias fuertes y con las instituciones fuertes. Bueno, ya hemos visto que Lastimosamente, este experimento del hemos CPCS visto no que ha no salido muy surte bien. efectos y más aún si son elegidos por voto popular, ¿no? Pero yo creo que lo de fondo está en esa activación de la sociedad civil, de los gremios, de la academia, de los medios de comunicación. Lo vimos con la última consulta popular. Habían temas de fondo muy importantes para quienes generan empleo, para quienes son el motor de la economía, como era, por ejemplo, el tema del contrato por horas para poder darle más empleo a esa gente que Bueno, ve la con gente no envidia, quiso. sí, pero también hay que trabajar para que la gente, para convencer a la gente, ¿no? Eso lo digo yo, lo dicen, bueno, ustedes con su audiencia, para convencer a su audiencia de que ustedes son un buen programa y demás. Todos tenemos que hacer un trabajo de convencimiento. Y en el caso de la consulta popular en particular, hablo del tema del contrato por horas, era necesario y era importante que los gremios industriales, empresariales, comerciales, y la academia con su debate académico de altura y demás, trabajen por convencer a la ciudadanía precisamente de que este es un espacio o una O ventana más para de que convencer, quienes por no lo tengan menos empleo. analizar con los elementos que Por tengan para ver si supuesto, es que es de algo sus bueno o no. espacios, por supuesto, no, nadie está hablando de militancia partidista, ni mucho menos, ¿no? Entonces, eso nos deja una lección, el involucramiento de los distintos sectores en el debate público. En este caso, por ejemplo, unas veedurías ciudadanas que hay observatorios, pero qué mejor que hubieran más, donde se haga una veeduría adecuada del concurso de la fiscal, del concurso de la renovación del Consejo Nacional Electoral, del concurso de la renovación para la Corte Constitucional, ¿verdad? Entonces, eso sería necesario porque es alzar la voz no solo desde los políticos, sino desde la ciudadanía. Y bueno, hablando de política, Ana Belén, ¿cómo está? Creo, no le ha ido muy bien en los últimos tiempos, pero entiendo que, bueno, ahora están pensando en rearmarse y volver a ser una fuerza política importante. ¿Van a lograrlo? Es la pregunta. La 21 ha venido participando en procesos electorales desde su existencia, en el 2012. Hemos estado en la Asamblea Nacional con importante representación en el 2013, me parece que fueron 18 legisladores, en el 17 35 legisladores, en el 21 fueron 21 legisladores, me parece, y ahora no es la excepción. Además, hemos planteado al país un binomio con a la cabeza Francesco Tabacchi y la vicepresidenta Blanca Sacancela, de acuerdo a las declaraciones que dio ayer el Consejo Nacional Electoral. Somos uno de los 4 movimientos nacionales que ha logrado inscribir candidaturas a nivel nacional en todas las provincias, Parlamento Andino y el exterior. Y eso no es un tema menor, ¿no? Hemos logrado, pasamos ciertos baches a la interna, como todos los movimientos políticos, y hemos logrado reorganizarnos para representar a los ecuatorianos en todas las provincias. Quien les habla no es la excepción. Trataré de hacer mi mejor trabajo y de poder representar a los quiteños en el Distrito Norte aquí de Pichincha y bueno, hacer el trabajo y retomar ese trabajo que ya se hizo con altura en la Asamblea Nacional. Y las organizaciones políticas todas tenemos nuestros altos y nuestros bajos, ¿no? Sobre todo Así los es. que hemos sido gobierno, sabemos que parte de ejercer el poder es a veces ese desgaste necesario por hacer las cosas correctas. Le pasó en su momento al correísmo, le pasó al morenismo, le pasa al lacismo y le pasa también al novoísmo, ¿no? Y seguiremos en la palestra ¿Y pública. qué expectativas tenemos entonces? Bueno, no sé, del tema de la asamblea, si es que se puede conseguir importante número de asambleístas en la próxima asamblea. Sí, bueno, es muy pronto, ¿no? Para tener una fotografía a mes de octubre de lo que ocurrirá en febrero, ¿no? Sobre todo la ciudadanía en estos momentos no está buscando candidatos por quién votar y es entendible con todo lo que estamos pasando, el tema económico, el tema pagones, el tema empleo. El tema inseguridad, visitaba varios barrios, visité a Tucucho, estuve el otro día en La Floresta y demás, estaré mañana en Carcelén. em,
y el tema de la inseguridad, uno creyera que Quito todavía no permeaba la inseguridad, pero nada más falso que eso. Uno creía que eso solo pasa en Guayaquil, eso solo pasa en Manabí, y eso no es cierto. Los quiteños vivimos acechados con la inseguridad, con las vacunas, con los robos y demás. Entonces, yo creo que unas propuestas necesarias para endurecer las penas a esos jueces que liberan delincuentes es uno de los primeros pasos, porque ya vimos qué pasó con el caso Purga y Metástasis, cómo estos jueces de bolsillo se hipotecaban al crimen organizado, ¿no? Así es, y si es que llegase a ocupar un curul en la Asamblea nuevamente, Ana Belén, ¿qué es lo que haría? ¿En qué se enfocaría su trabajo? Bueno, le decía hace un momento, el tema de la inseguridad para Ujú. mí es un tema primordial. Si bien un asambleísta puede proponer un marco jurídico al país, Claro, otra ya cosa es que luego se depende apruebe y se ejecute, ¿no? además de los votos, depende también de los operadores de justicia, entiéndase fiscalía, entiéndase jueces, entiéndase el propio SNAI, porque en el sistema judicial no solamente se apunta a los fiscales y a los jueces, hay mandos medios que avalan con sus certificados de buena conducta que grupos de delincuencia organizada estén nuevamente en las calles, ¿no? Entonces, una reforma integral que sancione el delito de cohecho a jueces que liberen, digamos, que sancione a jueces en mayor medida de la que ya sanciona, porque el delito de cohecho está tipificado, que liberen a grupos de delincuencia organizada y a delincuentes, digamos, con niveles más altos de peligrosidad, para que precisamente disuada este hecho de lo que vivimos del horror entre plaga y metástasis los últimos meses, ¿no? Esa es una de las propuestas. Otra de las propuestas es volver a insistir en la dinamización del empleo. Sí, aunque ciertos grupos políticos tengan varias taras Insistir en ideológicas, trabajo por horas, por ejemplo, por supuesto, o reformas sabemos en ese sentido. reformas puntuales que permitan incentivar, si no es el trabajo por horas, porque sabemos que eso pasa por una consulta popular, ya Ujú. lo dijo la Corte Constitucional, ya se lo consultó en su momento, pero sí permitir que al menos las personas que tienen trabajadores en relación de dependencia puedan organizar mejor la jornada laboral para tener mayor flexibilidad y eso atraiga más empleo, ¿no? Eso es parte, pero tampoco se puede atraer más empleo si no crece la economía. Y hoy, Así es. este año, lastimosamente, vamos a decrecer económicamente, cifras del Banco Central, y con eso la producción tampoco puede ir a la par, ¿no? Así es, y ningún empleo se crea por decreto. Y Así el es. tema energético, Ana Belén, ¿qué se podría hacer desde el legislativo? Mejorar esa ley, no más apagones, que lo único que hizo es que tengamos apagones. ¿O qué se puede hacer? Bueno, la ley no hizo que tengamos apagones. Yo en eso sí voy a defender al legislativo en toda su No, expresión, ¿no? no, esa era solamente una mención, Sí, pero la no falta. ayudó en todo caso a que Digamos, no la ley tengamos por apagones. sí misma no hace nada si es que no hay ejecución y no hay gestión, ¿no? Entonces, Ujú. eso le decía hace un momento, hubo 9 contratos de generación privada que permitían cubrir 1.000 megavatios. Esos 1.000 megavatios hoy bien nos vinieran bien, pero bueno, ya conocemos la historia de lo que pasó con la anterior ministra de Energía, la denunciaron por sabotaje. Ella 2 días antes de que se den los cortes de energía dijo que no iban a haber cortes de luz, sin embargo, hubo. No hemos visto nuevamente en la palestra pública a la ex ministra Robo, que seguramente la volveremos a ver. Entiendo que tiene un juicio político planteado en la Asamblea Nacional para que nos explique a los Ujú. ecuatorianos qué pasó con esos contratos de autogeneración privada para que poder tener un poco de holgura en el tema de la luz. Han pasado 11 meses desde aquello, si es que se hubiese llevado adelante, seguramente no estaríamos aquí. Y bueno, trabajar en otro tema que es la generación de energía térmica. ¿Ya? Ahora estábamos viendo, yo estaba viendo en varios medios de comunicación, ¿Térmica o geotérmica? las dos, pero la térmica en particular Ujú. requiere de diésel, ¿no? Y Así es. ahora estamos viendo que hay escasez de diésel. La refinería de Esmeraldas está en mantenimiento. Entonces, por todos lados donde intentamos sacar la cabeza del agua, nos volvemos a hundir, ¿no? Pero yo creo que, como le dije hace un momento, en el corto y en el mediano plazo se puede conectar directamente energía térmica y poder suplir esa demanda. Y en el mediano y largo plazo, ya está el proyecto Santiago, ir buscando los recursos y con esta ley que acaba de enviar el presidente de la República a la Asamblea, corregir esos errores técnicos, como revertir a quien invierte en un proyecto el Así es. inmueble al Estado, cómo no ponerle topes, cómo poner incentivos para que haya ese incentivo y que la empresa privada también ponga el hombro, ¿no? Bueno, mucho por hacer. Éxitos, Ana Belén, con Gracias, esta Verónica. nueva, bueno, intención de llegar a la asamblea y, bueno, éxitos también para el país porque lo necesita. Si le va bien al país, nos va bien a todos.
Un Gracias a gusto. Ana Belén Cordero, ex asambleísta, ahora candidata a asambleísta por Creo. Nosotros vamos a un corte, amigos, volvemos con más entrevistas. Vamos a conversar con el ministro de Salud, algunos temas importantes como es el abastecimiento de medicinas, el equipamiento de los hospitales y también plan de contingencia de servicios eléctricos en los hospitales, en los establecimientos de salud frente a estos cortes tan extendidos. Volvemos enseguida.